¿Y si te dijera que alguien inventó una computadora en el año 100 antes de Cristo? ¿O que hubo motores a vapor funcionando antes de que existiera la electricidad? En la historia de la humanidad, existen inventos que aparecieron mucho antes de su tiempo. Artefactos olvidados, incomprendidos o simplemente ignorados por siglos, hasta que el mundo estuvo listo para entenderlos. Hoy te contaré sobre 5 inventos adelantados a su tiempo, que pudieron cambiar la historia mucho antes, pero nadie los usó. Hielo que parece eterno y eterno, yace un mundo oculto, guardando secretos que desafían toda lógica y comprensión. En 1901, cerca de la isla griega de Anticitera, un grupo de buzos que buscaba esponjas se topó con los restos de un antiguo naufragio romano. Entre las estatuas corroídas por el mar y fragmentos de cerámica, encontraron algo que desconcertó incluso a los arqueólogos más experimentados: un conjunto de engranajes de bronce, encajados en una caja de madera cubierta de inscripciones en griego antiguo. Al principio, se pensó que era parte de un simple mecanismo náutico, pero cuando se examinó con más detalle, especialmente décadas después, con rayos X y reconstrucciones digitales, surgió una verdad que parecía imposible. Era una computadora analógica, creada más de 2000 años antes de la era digital. Este artefacto podía predecir eclipses solares y lunares, calcular el movimiento de los planetas, registrar los ciclos del calendario e incluso indicar los años de los Juegos Olímpicos antiguos. Se componía de más de 30 engranajes perfectamente tallados, algunos con dientes triangulares similares a los que usamos hoy. Su complejidad rivalizaba con la de un reloj suizo, solo que fue construido en el año 100 a.C. La máquina de Anticitera permaneció sumergida durante siglos, olvidada como el conocimiento que encerraba. Y aunque hoy la ciencia ha logrado replicarla, nadie sabe exactamente cómo los antiguos la construyeron ni por qué no se replicó en su tiempo. Tal vez fue demasiado avanzada para la mentalidad de su época. Tal vez, simplemente nació demasiado pronto. Alejandría, siglo I después de Cristo. Mientras el Imperio Romano domina gran parte del mundo conocido, en una tranquila sala de trabajo, un hombre llamado Herón de Alejandría escribe tratados de mecánica, física y neumática. Entre sus muchos inventos, destaca uno que hoy nos parece casi imposible: una máquina que funciona con vapor de agua. Se le llamó aeolípila, y consistía en una esfera metálica montada sobre un eje, con 2 tubos laterales por donde salía vapor. Al calentar el agua contenida dentro, el vapor salía con fuerza y hacía girar la esfera. En otras palabras, un motor a vapor funcional, 1.700 años antes de la Revolución Industrial. Lo más frustrante es que el mecanismo funcionaba. Era simple, efectivo, y Herón lo había documentado. Pero su invento fue visto como una curiosidad, un juguete de lujo para las élites, y nunca fue aplicado a gran escala. En lugar de transformar la industria, la aeolípila fue ignorada por siglos. No fue hasta el siglo XVIII que los motores a vapor se convirtieron en el motor del cambio global. Y sin embargo, la idea ya había nacido mucho antes. ¿Qué habría pasado si los ingenieros romanos hubieran aplicado esta tecnología a los barcos, a los molinos o a la producción? Es una de las grandes preguntas sin respuesta de la historia. En 1850, en las ruinas de Nimrud, una antigua ciudad asiria en la actual Irak, el arqueólogo Austen Henry Layard descubrió un pequeño objeto de cristal de roca. Tenía forma ovalada, con una ligera curvatura. En un primer momento, nadie le dio importancia. Pero con el tiempo, ese fragmento de cristal pasó a ser conocido como la lente de Nimrud, y su propósito se convirtió en un misterio fascinante. Algunos creen que fue parte de un instrumento óptico, usado como lupa para tallar joyas, grabar textos diminutos, o incluso observar detalles invisibles a simple vista. En una época en la que la óptica como ciencia aún no existía formalmente, esta lente podría ser prueba de que los antiguos asirios ya comprendían principios que Galileo descubriría más de 2.000 años después. También hay teorías más atrevidas. ¿Fue usada para observar las estrellas? ¿Tal vez para iniciar fuego con la luz solar, como un tipo de tecnología militar? Aunque el debate sigue abierto, lo cierto es que no se han encontrado muchas otras lentes similares de la época. Si este conocimiento existía, fue limitado, y finalmente, perdido. Otro ejemplo de cómo un artefacto simple puede encerrar tecnología adelantada a su tiempo, incomprendida por las sociedades que la crearon. Arquímedes de Siracusa fue uno de los genios más brillantes del mundo antiguo. Entre sus numerosos inventos, destaca uno que todavía se usa hoy en día en sistemas de irrigación y drenaje: el tornillo de Arquímedes. Imagina un tubo largo en espiral,
colocado en un ángulo e inserto parcialmente en el agua. Al girarlo, el agua asciende por el tubo hasta llegar a un nivel superior. Fue diseñado originalmente para bombear agua desde el Nilo hacia los campos egipcios. Pero el principio que utilizó, la conversión del movimiento rotatorio en transporte vertical, es tan eficaz que aún es utilizado en la agricultura moderna, estaciones de bombeo y hasta en algunas turbinas. Lo curioso es que, aunque conocido, su uso se limitó durante siglos. La expansión de esta tecnología no ocurrió hasta épocas mucho más recientes, cuando la ingeniería hidráulica se profesionalizó. Si civilizaciones posteriores hubieran aplicado masivamente esta herramienta, tal vez se habrían evitado siglos de métodos rudimentarios y pérdida de eficiencia agrícola. A veces, el mundo tiene las herramientas correctas, pero aún no ha aprendido a usarlas. Filón de Bizancio, otro sabio de la antigüedad, vivió en el siglo III a.C. y escribió sobre mecánica, física y neumática. Entre sus manuscritos, se encuentra la descripción de un invento tan inesperado como sorprendente. Un sirviente mecánico que servía vino automáticamente. El mecanismo funcionaba con válvulas internas, presión de aire y gravedad. Cuando se colocaba una copa en la mano del autómata, éste vertía la cantidad exacta de vino desde una jarra interna. Era un espectáculo para los comensales, una mezcla de ciencia e ilusión. Pero también era, en esencia, un robot funcional, siglos antes de que el concepto siquiera existiera. Filón también diseñó otros autómatas, aves que cantaban, dispositivos que abrían puertas al encender fuego, todo basado en principios físicos sólidos. Sin embargo, sus creaciones quedaron en manuscritos o fueron vistas como entretenimiento de las élites. No fue hasta el Renacimiento que los autómatas volvieron a fascinar a Europa, y siglos después, que se desarrollaron verdaderos robots. Filón, como muchos otros inventores adelantados a su tiempo, fue ignorado por una historia que aún no estaba lista para comprenderlo. A lo largo de la historia, la humanidad ha demostrado una capacidad asombrosa para imaginar, crear e innovar. Pero lo más desconcertante es que muchas de esas ideas revolucionarias nacieron demasiado pronto. Inventos como la máquina de vapor de Herón, la lente de Nimrud o los autómatas de Filón no fueron fallos técnicos. Al contrario, eran funcionales, brillantes y perfectamente viables, solo que el mundo no estaba preparado para entenderlos. En algunos casos, faltaba el contexto social, la estructura política o la visión industrial necesaria. En otros, fue simplemente arrogancia, ignorancia o falta de curiosidad lo que condenó estas maravillas al olvido. Y quizás, lo más inquietante de todo es pensar en cuántos otros inventos y conocimientos se perdieron para siempre, enterrados en arenas, destruidos por guerras o ignorados por siglos. Estas historias nos recuerdan que la innovación no es solo una cuestión de genialidad, sino también de momento. El tiempo puede ser el mayor aliado, o el peor enemigo de una idea. Hoy, vivimos rodeados de tecnología, pero tal vez, sin saber, aún caminamos entre los ecos de un futuro que ya existió, y que dejamos escapar. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete al canal y activa la campanita. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estos inventos crees que habría cambiado el mundo si hubiera sido usado en su tiempo?